Muy bien, pues seguimos hablando de fiscalidad. Bueno, posiblemente de otro tema. Así que estábamos hablando de las Phantom Share, que interesaba mucho a nivel posiblemente de retención de talento, de tema de empleados. Pero hay un tema que también es muy importante y yo creo que es un tema a tratar y que agradezco a Pablo Goña del Departamento de Banca Privada de CaixaBank para que nos pueda explicar. Y es nosotros que muchas veces estamos aquí con las startups, ¿no? Y el CEO, el fundador de la compañía, está preparándose y está mirando mucho su negocio, cómo puede hacer crecer su empresa, pero llega el momento de la venta o del exit y empieza a pensar en este proceso cuando ya es demasiado tarde. Entonces, lo que vamos a tratar ahora, lo que va a tratar a Pablo Goña es de explicarnos un poco cómo habría que instrumentalizar, sobre todo las empresas, qué sistema societario tendríamos que tener para ser lo más eficiente posible y para que luego a la hora de la venta de una compañía pues podamos separar muy bien la parte que queremos vender, que puede ser una cosa muy evidente, pero no lo es tanto. Muchas veces qué parte es lo que quiero vender la empresa y qué parte no. Y luego también un tema fiscal, ¿no? Así que, Pablo, todo tuyo. Muchísimas gracias por venir, por participar. Tengo que decir que al final, pues el Departamento de Banca Privada es todo un honor que estéis aquí para tratar este panel y ya lo veréis. Al final él lo hace, lo difícil lo hace fácil. Así que espero que podáis disfrutar de su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Pues nada, vamos a intentar explicar muy brevemente y de manera muy sencilla cómo organizarnos para que cuando llegue el día del exit nos salga lo menos gravoso posible. Entonces, lo primero que tenemos que saber, esto no pasa. ¿Qué está pasando? Pequeño fallo técnico, perdonadme, ¿eh? Vale. Enseguida avanzamos, ¿eh? No os preocupéis, pero lo de las pilas siempre pasa en el minuto menos oportuno. Vale, perfecto. Empezamos. Pues lo primero que hay que saber es qué tengo antes de una desinversión. Y 5% es la participación mínima que tengo que tener para plantearme algo. Con lo cual, si no tengo un 5%, no tengo nada, tengo una participación que no es relevante a efectos fiscales y por tanto no tengo que tener más que plantearme cuánto me va a costar. Porque por mucho que haga, no me va a salir bien. Y ahora lo veremos. Con un menos de un 5%, lo ideal es que me quede como persona física, que el día que venda me costará alrededor de un 28%, el 19 y el 28%, pero todo lo que supere 300.000 euros va al 28%, y por tanto no nos compliquemos la vida, no nos planteemos cosas raras, porque no van a servir de nada. Si yo tuviese una sociedad, me planteo aportar estas acciones a una sociedad porque me han dicho que una sociedad tributa al 25 y yo voy a tributar al 28, me va a costar un 25 aportarlo a la sociedad, pero es que el problema es que una vez en la sociedad, si quiero meter el dinero en mi bolsillo, no me va a costar un 25, me va a costar el 25 más el reparto de dividendos, que es un 28 adicional. Eso mal contado, el 75 del 28 me da un 46% de tributación. Por lo tanto, resumen, sencillo y rápido. No hay que hacer nada si tengo menos de un 5% de la compañía en acciones ordinarias. Nada de phantoms ni nada de cosas raras. En acciones ordinarias menos del 5% no hago nada. ¿Tengo más de un 5%? Vale. Una segunda pregunta. ¿Tengo tiempo? ¿Por qué digo tiempo? Porque se pueden hacer muchas cosas, pero Hacienda no es simple. Y Hacienda, muchas cosas de las de Hacienda se solucionan con el tiempo, que ahora lo veremos. Si tengo tiempo, puedo hacer cosas. Si no lo tengo, persona física el 28% y no nos compliquemos la vida. Tiempo es un mínimo de 2 años para los más osados y 4 o 5 años para los que busquen estabilidad. Ahora lo desarrollaré, ¿vale? Si no, no lo hagamos.
Si tengo más de un 5% y no tengo tiempo porque no sé cuándo va a ser la próxima ronda en la que puedo vender en todo o en parte mis acciones, pues oye, ampliemos las miras, que muchas veces no lo hacemos. Ampliar las miras significa no pensemos en dual, en binario, lo hago o no lo hago, sino en centesimal. Si yo tengo un 15, me puedo plantear aportar un 10 y quedarme un 5 como persona física para que cuando haya una próxima desinversión venda ese 5% como persona física y me quede un dinero en mi bolsillo y aporte a la holding ese 10 que me permitirá vender con mucha mayor tranquilidad en un futuro bastante más lejano, porque no será en una primera ronda, sino que nos permitirá aumentar ese tiempo que os decía que es tan importante para mover estas operaciones, ¿vale? Si tengo más de un 5 y si tengo tiempo, pues ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que plantearme es una estructura que se llama la estructura holding. Una holding no es más que una sociedad que es propietaria de tus participaciones empresariales. Es decir, yo hago lo que se llama una aportación no dineraria o un canje de valores en función de si tengo más de un 5 o más de un 50. Cuando yo hago esta operación, Hacienda me permite no pagar impuestos, luego lo desarrollaremos un poquito más, y que cuando tenga la desinversión, eso tribute a un tipo del 1,25 y no del 28% que estábamos diciendo. Con lo cual tengo un ahorro de hasta casi 27 puntos teniendo esta estructura. Claro, eso es un tema que es muy, muy, muy relevante y hace que la mayor parte de las empresas se estén planteando las estructuras holding como la manera de funcionar. Importante, siempre hay el típico que hace números y cuenta. Dice, oye, si yo tengo una estructura holding que me cobran el 1, pero luego cuando me reparta el dividendo me va a costar un 28, pues me va a salir a un 29. Por lo tanto, me va a salir todavía más caro que como estábamos cuando hablábamos simplemente de tener las acciones en mi bolsillo. Y digo, toda la razón del mundo, si te quieres repartir el dividendo de todo lo que has cobrado. Pero nadie vende por 10 millones de euros para repartirse al día siguiente los 10 millones de euros, porque si no, no hay que montar nada de todo esto. Si yo me planteo vivir dentro de la sociedad, puede tener sentido. Y lo vemos con una hoja Excel que no hay que leérsela mucho. Aquí es muy simple. Planteo que se montó una sociedad por 1 millón, se vende por 11, hay una plusvalía de 10. Persona física paga un 28%, persona jurídica paga un 1,25%. ¿Vale? La diferencia son 2.675.000 euros que no he pagado el primer día. Y ahora me planteo decir, oye, si estos 2.600.000 euros me reparto 150.000 euros al año, ¿cuántos años puedo vivir de los impuestos que no he pagado? Pues aquí en este Excel al 3%, 23. Y en estos 23 años, el resto, lo que sí que me ha quedado, que son los 8 millones de diferencia, ¿qué habría pasado? Pues que se habían convertido en 16. Por lo tanto, la magia de la capitalización compuesta hace que tenga todo el sentido del mundo que cuando tengamos tiempo nos planteemos una estructura holding para vivir de la sociedad en el futuro, no para sacar todo el dinero. Si yo vendo por 3 millones y me quiero comprar una casa en la Cerdaña, no montes ningún pollo. Te quedan las acciones del bolsillo y te compras la casa en la Cerdaña. Pero si yo no tengo planes y quiero vivir de ello, hombre, pagar 2.700.000 euros más de lo que toca quizá no es la mejor de las maneras. Por eso la estructura holding tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? A partir de ahí hay peligros. O sea, las estructuras holdings están perseguidas, entre comillas. ¿Por quién? Pues por nuestro amigo. El primer peligro es el de siempre, la agencia tributaria. A la agencia tributaria le encanta dar normas que mejoren la fiscalidad, pero a los inspectores de Hacienda les gusta discutir si las razones por las que has montado la empresa son las que tocaban o no. Para montar una holding tengo que tener primero motivos económicos válidos, es decir, razones que expliquen qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, montar nuevos negocios. Pues yo aporto mi sociedad con los dividendos que me pueda dar, montaré una patrimonial o montaré otras
startups o participaré en compañías siempre en más de un 5% que me permitan hacer este tipo de cosas. Y sobre todo, aparte de los motivos económicos válidos, que son muy importantes y cada vez están teniendo más importancia porque los están discutiendo directamente la agencia tributaria, es que no hayan ventajas fiscales. Claro, cuando uno vende y paga un 1 o cuando uno vende y paga un 28, la diferencia es sustancial, tanto como para que la agencia tributaria se plantee si hay una ventaja fiscal o no hay una ventaja fiscal. Entonces, la ventaja fiscal puede ser el elemento que nos obligue a terminar pagando no solo lo que no pague en su día, sino una multa correspondiente. Por eso hemos de ser muy conscientes. ¿Qué dice la norma? Dice la norma que si yo he pasado más de 2 años desde que constituí la holding, la venta de la participación tiene una reducción del 95%. Es fantástico, pues con 2 años solucionado. Digo, no, la venta de la participación seguro que no me la van a corregir. Pero el hecho de que yo aporte las acciones sin pagar impuestos no ha prescrito. Y por tanto me pueden discutir las razones por las que yo aporté esas acciones. Y si, pongamos un extremo, yo aporto esas acciones 15 días después de aportar, contrato a una empresa para que me venda la compañía y me la termina vendiendo 2 años y un día después de la aportación, tened seguro que vais a tener a la agencia tributaria detrás vuestro para analizarlo. Por lo tanto, lo que os decía, que a los 2 años empieza a haber una oportunidad de, si no he hecho nada para venderme, sino que me han venido a comprar, pueda tener cierta capacidad de poder defenderme delante de Hacienda que esa operación no ha sido buscada. Pero seguro que tendrás una discusión. El tiempo pasa de los 2 años hasta la prescripción. ¿Cuándo prescribe esto? Pues cualquier operación de aportación que se haga en el año 2024, me importa muy poco si es el 1 de enero o el 31 de diciembre, la teórica tributación de la aportación, el IRPF que se tendría que haber pagado por aportar estas acciones, se devengaría el 30 de junio del 2025 y prescribiría 4 años después, el 30 de junio del 2029. Hasta el 30 de junio del 2029 tengo riesgo de que me vengan a discutir. Pero yo siempre digo que es un riesgo muy oscuro a los 2 años y un día y va blanqueando con el tiempo. Cuanto más tiempo pase, menor es el riesgo de la discusión con Hacienda. Punto importante. A los 2 años puedo discutirme con Hacienda, pero ya han empezado a salir empresas que se dedican a asegurar el teórico impuesto. Es decir, cuando han pasado 2 años y no han llegado al periodo de prescripción, sí que si tengo una posibilidad de vender, que es algo extraordinariamente buena, me puedo plantear la posible transmisión siempre contratando un seguro que me cubra los impuestos latentes que pudiese tener, ¿vale? Con lo cual, primer tema, cuidado con la agencia tributaria, que no es precisamente una hermanita de la caridad y ha visto en estas operaciones un filón. Segundo riesgo, el efecto dilución. Yo he de tener un 5% en el momento en que me venda las acciones. Si yo tengo un 5% cuando lo aporto, fantástico, pero si después por el efecto dilución resulta que tengo un 3 el día del exit, no me ha servido de nada. Por lo tanto, si puede haber una dilución muy elevada, mucho cuidado a la hora de montar la holding, porque es en el momento de la venta, yo tendré una exención por todo lo que me venda por encima del 5% o por debajo de ello, pero lo que me quede, si me queda menos de un 5% en algún momento, esa parte ya no tendrá ninguna ventaja fiscal. Por lo tanto, mucho cuidado con el efecto dilución, que en estas empresas suele ser muy importante, ¿vale? Y el tercer riesgo cuando estoy organizándome todo esto, que es la participación indirecta. O sea, yo puedo tener una participación de una empresa que tiene varias participadas. Puede resultar perfectamente que yo tenga una participación del 10% a que no hay de la pata de arriba, que vendría a ser mi sociedad holding, en la que yo participo en un 10% de la sociedad matriz, que por tanto tengo más de un 10%, pero resulta que de aquí
estos son filiales de esta de aquí, la holding, digamos, empresarial, solo tiene un 40%. Pues yo lo que tengo es un 4% indirecto, el 10 sobre el 40 es un 4%. Ese 4% no estaría protegido en caso de venta por la estructura holding, porque mi participación indirecta es de menos de un 5%. Entonces, cuando sois varios socios que os estáis organizando a través de estructuras holdings, mucho cuidado con participaciones minoritarias que podáis tener en algún momento con otros compañeros a través de los negocios con la sociedad conjunta, porque podríamos encontrarnos que la estructura holding no solo no ayudase, sino que empeorase nuestra estructura personal, ¿vale? Y por tanto, resumen, las holdings son muy interesantes, pero hay tres cosas a tener en cuenta: Hacienda, el efecto dilución y las posibles participaciones indirectas, ¿vale? Mucha gente ya ha empezado a organizarse como holding. A eso es lo que les digo, es analizar motivos económicos, si no está prescrita, y trabajarlos con vuestro asesor fiscal ante el riesgo de una posible inspección. Y luego, ¿qué pasa? Pues que al final todo esto está planificado para tener un exit. Y algún día lo puedes llegar a tener. Pues cuando tienes un exit, tienes una desinversión. La desinversión te da dinero. Y eso te da un subidón de la leche, que te dura prácticamente lo que tardas en ir a ver a tu asesor fiscal, que te empieza poniendo la cabeza como un bombo, diciéndote que que ahora aparece un nuevo impuesto, que no lo tenías en cuenta, que es el impuesto del patrimonio, que es carísimo y que puede llegar hasta el 3,46 en Barcelona, bueno, en Cataluña, y por tanto, que para 10 millones de euros calcula que te van a quitar 200.000 pavos cada año. Claro, te asustas y empiezas a preguntarle qué podemos hacer. Y entonces te va a decir que has de montar la estructura holding de empresa familiar y cubrir una serie de elementos, porque las empresas familiares están exentas de patrimonio. Y dices, ah, genial. Entonces, ¿qué has de hacer? Invertir todo tu dinero. Si lo inviertes, fantástico. ¿Qué problema hay? Que es que siendo asesor fiscal es muy fácil decir la palabra invertir. Porque yo tengo una hoja Excel que si está invertido es 0 y si no está invertido son 200.000 pavos. Pero invertir es mucho más jodido, es mucho más difícil hacerlo. Y por tanto, invertir no debería ser igual a gastar, ¿vale? Invertir deprisa y corriendo sin ton ni son, para mí eso es gastar. Invertir es comprar cosas que harías con independencia de los impuestos. Por lo tanto, olvidaros de invertir, olvidaros de gastar y plantearos invertir. El asesor fiscal tiene razón en el fondo, pero no en las formas, porque el impuesto del patrimonio tiene una serie de reglas que nos hacen, oye, permitir tener perspectiva. Y ahora vamos a entrar con las reglas de la perspectiva. Por lo tanto, lo primero, keep calm, que no corre tanta prisa, que no hemos de correr, ¿vale? Hay una regla general que te dice en el impuesto del patrimonio que para que el impuesto no sea confiscatorio, el dinero que he pagado del dinero que yo gano, no puedo pagar más del 60% entre lo que pago en renta más lo que pago en patrimonio respecto a las rentas que he obtenido durante el ejercicio. Eso se traduce en lo que vamos a ver ahora. Primero, la tarifa efectiva. Es decir, tenemos dos socios que han vendido la compañía. Uno ha cobrado 10 y otro ha cobrado 5, después de impuestos. Al que tiene 5 millones de euros, todos los dos cobran 300.000 euros cada uno, y el impuesto del patrimonio teórico del primero son 60.000 euros y del segundo 210.000, ¿vale? Ambos han pagado 139.000 euros en el IRPF. ¿Qué ocurre? Que como el impuesto del patrimonio hemos dicho que no puede superar el 60% de lo que he ganado, ambos van a pagar 41.000 euros de patrimonio, independientemente de que uno tenga 10 y otro tenga 5. Entonces, ¿qué nos da esto? Aparte de la alegría de que no son 200, sino que pueden ser 40, el segundo tema es que si yo mañana invierto 5 millones, el de 10, invierte 5 millones de prisa y corriendo en empresa familiar, no se ahorra un duro. ¿Por qué? Porque le está pagando la tarifa de 3,5. Por lo tanto, el hecho de invertir
no te ahorra dinero. Te ahorra dinero pensar y buscar. ¿Qué es más importante? Controlar las rentas que invertir el dinero que acabo de recibir el primer día. Por eso, básico. Lo único que está prohibido después de una desinversión es el reparto de dividendos. Porque el reparto de dividendos se te dispara las rentas generadas en el año y claro, si yo tengo el mismo ejemplo, 300.000 euros y me hago un dividendo de 700.000, es que no he ganado 300.000 euros, he ganado 1.000.000. Por lo tanto, podría pagar hasta 600.000 entre renta y patrimonio. Eso quiere decir que prohibido reparto de dividendos después de una desinversión, que es lo primero que te pide el cuerpo. Tener dinero en tu bolsillo, prohibido. Y tercero, a veces es que es más importante el control de las rentas que no el propio salario que tengo. Porque si yo me planteo mejorar el valor de mis acciones a base de reducirme el salario después como CEO de la compañía, que seguro que me lo harán quedar, o me busco un sistema alternativo a planes de pensiones que me permita diferir parte de mi salario, tengo un ahorro de hasta el 60% de los ingresos que tengo anualmente. Por lo tanto, 3 cosas muy simples cuando has vendido. Primero, control de ingresos. Segundo, ninguna prisa. Tercero, no repartas dividendos, ¿vale? Y ya acabando, si quiero seguir emprendiendo, hacerle caso al asesor fiscal. Hay que hacer empresa familiar, hay que tener una sociedad holding y hay que tener participaciones de más del 5% sin efecto dilutivo. Si en algún momento pueden haber efectos dilutivos, pues con plantear que en la ronda de financiación en las que os puedan diluir, podéis hacer una desinversión total y parcial o para poder volver a comprar la participación si os interesa. Yo creo que con esto es una pequeña iniciación de qué cosas tengo que hacer como emprendedor si quiero estar bien organizado, ¿vale? Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias por tu intervención. On time, ¿eh? La media hora. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Espera, vamos a pasar el micro. Hola, muchas gracias por la charla. Yo tenía dos preguntas rápidas. Una es, entiendo que una sociedad holding es una SL al uso que tiene invertidas en otras sociedades, ¿no? Sí, eso es fundamentalmente. Lo único que la ley te dice que tienes que tener medios materiales y humanos suficientes. Entonces, has de cobrar de la sociedad holding tu principal fuente de rentas, dejas de trabajar. Se estructura de forma que se pueda, cumpliendo 4 requisitos que son básicos de trabajar, porque como Hacienda se está metiendo con todas ellas, pues cuando no hay substancia tienes muchos números para que si tienes una desinversión te lo puedan discutir, pero con que tú trabajes en la holding y la holding te mande a trabajar en la industrial, en la startup, en nombre de la holding ya cumpliríamos el requisito de medios humanos. Y luego, a veces lo que decimos es que tu despacho que tienes en tu startup, pues que se lo refactures como servicios de despacho, secretaría, telefonía, sala de juntas, material de oficina, etcétera, y tendríamos medios materiales. Una SL normal, con suficientes medios humanos y materiales, sería lo que sería una estructura holding. Vale, perfecto. Y la otra es, ¿cómo se trata en el caso de que sea un matrimonio el dueño de la holding, ¿no? Y si hay separación de bienes, en este caso, y tienen el 15%, ¿significa que tienen el 7,5% cada uno? Si tienen el 7,5% cada uno, en principio, si hay separación de bienes, el 15% es un 7,5%. Tienen el 50% de la holding, ¿sí? Que a su vez la holding tiene invertido en algunas sociedades el 15%. Vale, es de que la holding tenga indirectamente, no la persona física. Si la holding tiene indirectamente menos de un 5, vamos mal. En este caso tiene un 7,5, tiene un 15, con independencia que sea un matrimonio o no, si está en la holding. La aportación a la holding podría ser un problema si tuviésemos un 8 entre los 2 miembros del matrimonio, pero si lo que estamos diciendo es que la holding tiene un 8% de una participada, no hay un problema, ¿vale? Entonces ahí estaríamos bien. Perfecto, pues lo tenemos que dejar aquí. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. A ti, Javier, muchas gracias por la oportunidad. Cualquier cosa que queráis saber,
Está Jorge aquí, compañero mío de banca privada, para atenderos cualquier pregunta que queráis, y si es necesario que nos veamos un día personalmente, pues encantados. Ya sabéis Jorge, que afortunadamente disponemos del mejor servicio de banca privada del mercado. Muchas gracias, Pablo. muchas gracias.